Los seres humanos, por más racionales que nos creamos, no siempre actuamos de forma lógica, y cuando estamos en grupos grandes, esa lógica puede distorsionarse aún más. A lo largo de la historia, han existido momentos en que comunidades enteras, ciudades, incluso países completos, experimentaron fenómenos extraños, absurdos, ilógicos y profundamente inquietantes. Se propaga como si fuera una emoción contagiosa, y a lo largo de la historia, este fenómeno ha dado lugar a eventos tan absurdos como aterradores. Y es por eso que hoy, les traigo el iceberg de los fenómenos colectivos más inquietantes, un tema bastante interesante de casos reales que ocurrieron a lo largo de la historia. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. A lo largo de la historia, el cometa Halley siempre fue visto como un presagio nefasto. Sus apariciones se asociaban a guerras, pestes y muertes, sin embargo, nada se comparó con el terror global que desató en 1910. En esta ocasión, la humanidad ya contaba con herramientas como telescopios, espectroscopios y, crucialmente, periódicos de circulación masiva. Fue la noticia de que el planeta pasaría directamente a través de la enorme estela de gas y polvo que el cometa Halley deja a su paso, lo que encendió la alarma. El astrónomo Camille Flammarion, en un intento por informar, declaró que la estela del cometa contenía un gas venenoso llamado cianógeno, y aunque él mismo minimizó la amenaza, la prensa amarillista distorsionó sus palabras con titulares apocalípticos. Se empezó a propagar la idea de que el gas se filtraría en la atmósfera y mataría a millones de personas, por lo que la reacción fue inmediata y generalizada. La gente, presa del miedo, compró todo tipo de artículos insólitos, desde máscaras de gas y paraguas de plomo, hasta píldoras anticometa y botellas de aire puro. Mientras algunas iglesias se abarrotaban de fieles buscando consuelo en la oración, otros optaron por organizar fiestas del apocalipsis, esperando el fin en una atmósfera de desenfreno. Para añadir más impacto a estos hechos, ese mismo año murió Mark Twain, quien curiosamente había nacido durante el paso anterior del cometa y había predicho que moriría con él, reforzando la percepción de un evento sobrenatural. Aunque el paso del Halley no causó ninguna consecuencia física real en la Tierra, sí dejó una marca histórica indeleble. Se convirtió en la primera amenaza espacial vivida como un fenómeno de masas, un caso donde la ciencia malinterpretada, el sensacionalismo mediático y el miedo colectivo se fusionaron en una verdadera tormenta de histeria global. En el corazón rural de Nueva Inglaterra, durante el siglo XIX, comunidades enteras fueron consumidas por un miedo ancestral, el terror a los vampiros. Pero no eran los seres elegantes de capa y colmillos de las leyendas europeas, sino sus propios familiares fallecidos que, según una creencia arraigada, regresaban desde la tumba para drenar la vida de sus seres queridos. Todo comenzó con una serie de enfermedades devastadoras que azotaron estas regiones, especialmente la tuberculosis, conocida entonces como consunción, por la forma en que parecía devorar lentamente el cuerpo desde adentro. Ante la falta de comprensión de la causa real, las familias recurrían a explicaciones sobrenaturales para entender la misteriosa enfermedad que diezmaba sus hogares. Cuando varios miembros de una misma familia enfermaban en una rápida sucesión, la sospecha recaía inevitablemente en los muertos. Se creía que el primer familiar fallecido podía estar volviendo como un vampiro para alimentarse de la fuerza vital de los vivos. Así, se llevaban a cabo exhumaciones macabras para buscar señales reveladoras de actividad vampírica, desde uñas y cabello que inexplicablemente seguían creciendo, la presencia de sangre fresca alrededor de la boca del difunto o cuerpos que, sorprendentemente, parecían no haberse descompuesto. En aquellos casos donde se encontraban estas pruebas, se realizaban rituales espeluznantes con la intención de detener al vampiro. Uno de los más comunes y perturbadores era extraer el corazón del cadáver, quemarlo hasta reducirlo a cenizas, y luego mezclar estas cenizas en una bebida que se daba al pariente enfermo, con la ferviente esperanza de romper el vínculo sobrenatural con el muerto y así detener la propagación de la enfermedad. Uno de los casos más tristemente célebres fue el de Mercy Brown, una joven de Rhode Island que murió en 1892. Cuando su hermano enfermó gravemente, se exhumó el cuerpo de Mercy varios meses después de su entierro. El hallazgo de su cuerpo en un estado inusualmente bien conservado, llevó a la conclusión inmediata de que ella era la vampira responsable de la enfermedad familiar, por lo que su corazón fue ritualmente quemado y las cenizas se mezclaron con agua para dárselas al hermano enfermo,
quien trágicamente murió poco después. Lo verdaderamente perturbador de todo esto es que estos hechos no ocurrieron en la Edad Media oscura y supersticiosa, sino en pleno auge de la ciencia moderna, en una región que hoy en día consideramos racional y civilizada. Entre los siglos XIII y XVIII, Europa fue escenario de uno de los fenómenos legales más absurdos y desconcertantes de la historia, los juicios formales contra animales. No se trataba de metáforas ni de sátiras simbólicas, los animales eran, en efecto, llevados ante tribunales, acusados de delitos que iban desde la destrucción de cultivos hasta el asesinato de personas. Entre ellos habían vacas, cerdos, perros, caballos e incluso plagas de insectos eran procesados legalmente como si fueran seres humanos. Se les asignaban abogados defensores, se les leían los cargos en voz alta y, si eran hallados culpables tras el juicio, podían ser condenados a las penas más severas. Algunos eran quemados en la hoguera e incluso enterrados vivos. Un caso particularmente infame ocurrió en 1386, en Francia, donde un cerdo fue juzgado por matar a un niño. El veredicto fue de culpabilidad y el animal fue públicamente vestido con ropas humanas, mutilado y luego colgado como cualquier criminal. Los documentos de la época son elocuentes, muestran sentencias detalladas, procesos de apelación e incluso juicios prolongados donde los defensores argumentaban, sin éxito en muchas ocasiones, que los animales actuaban por instinto y no con intención criminal. Sin embargo, muchos tribunales insistían en aplicar la ley divina sin distinción entre el hombre y la bestia. Lo verdaderamente inquietante es que no se trataba de actos simbólicos para educar a la población, eran procedimientos genuinamente creídos, meticulosamente registrados en los archivos judiciales, y plenamente aceptados como una parte legítima del sistema legal de la época. En una sociedad profundamente religiosa como la medieval, el mal debía ser identificado y castigado allá donde se manifestara, incluso si aparecía con hocico y pezuñas. En el verano de 1858, la ciudad de Londres quedó envuelta en un hedor tan insoportable que la vida cotidiana prácticamente se detuvo. Las temperaturas alcanzaron picos inusuales y el calor amplificó los olores que salían del río Támesis, ese que cruza toda la ciudad. Pero lo que hoy vemos como un símbolo del paisaje londinense, en aquel entonces era algo más siniestro, ya que el Támesis era literalmente una cloaca abierta. Durante décadas, sirvió como el principal vertedero de Londres, recibiendo toneladas de aguas residuales, desechos industriales, sangre de mataderos, productos químicos, cadáveres de animales, y todo sin ningún tipo de tratamiento. La contaminación era tal que el agua se había vuelto espesa, burbujeante y completamente marrón, además, el olor se infiltraba por ventanas y muros, impregnando la ropa, los muebles y hasta las iglesias. En el Parlamento incluso, los debates fueron interrumpidos porque los diputados sufrían náuseas y la situación era tan extrema que se empaparon las cortinas con cloro para soportar las sesiones. Aunque ya se habían vivido epidemias de cólera años antes, fue este episodio de asco colectivo lo que finalmente obligó a las autoridades a actuar. En cuestión de semanas, se aprobó un proyecto de emergencia para construir un sistema de alcantarillado moderno. Lo inquietante es que no fue la muerte ni la enfermedad lo que impulsó el cambio, sino el límite del olfato humano. Fue el asco, y no la compasión, lo que limpió a Londres. La noche del 12 al 13 de noviembre de 1833, el cielo sobre América del Norte se iluminó como nunca antes. Decenas de miles de estrellas fugaces comenzaron a caer, no en pequeños destellos, sino en una lluvia constante, brillante e interminable. Durante horas, el firmamento pareció desmoronarse, incluso testigos hablaron de más de 100.000 meteoros por hora, y en algunas zonas rurales, se contaron hasta 20 meteoros por segundo. Era como si el cielo ardiera, como si el fin del mundo hubiera comenzado, y para muchas personas, eso fue exactamente lo que pensaron. Las campanas de las iglesias sonaron sin parar, se elevaron oraciones colectivas y hubo quienes abandonaron sus casas para esperar el apocalipsis en campo abierto.
En una época donde la ciencia aún no ofrecía respuestas accesibles, la lluvia de meteoros fue interpretada a través del prisma de la fe como una señal divina de ira, un castigo celestial largamente esperado, o el mismísimo juicio final desplegándose ante sus ojos. Sin embargo, algunos astrónomos, incluido Danesen Olmsted, comenzaron a estudiar el fenómeno y descubrieron que los meteoros parecían originarse desde la constelación de Leo, nacida así la identificación oficial de la lluvia de las Leónidas. Este evento no solo sembró pánico, sino que marcó un antes y un después en la ciencia, ya que fue el impulso para estudiar formalmente las lluvias de meteoros como fenómenos astronómicos periódicos, no milagros ni augurios. Sin embargo, el impacto psicológico que causó quedó grabado en la memoria colectiva como una de las noches más aterradoras y paradójicamente, una de las más hermosas que el ser humano jamás haya presenciado. Bajamos al nivel 2. Durante más de 4 siglos, Europa y América vivieron uno de los episodios más oscuros de histeria colectiva, la caza de brujas. En este extenso periodo, decenas de miles de personas, en su gran mayoría mujeres, fueron cruelmente acusadas de pactar con el diablo, provocar plagas y enfermedades, manipular el clima a su antojo o lanzar terribles maldiciones contra sus vecinos. En este clima de paranoia generalizada, la simple sospecha de un sueño perturbador, hasta una enfermedad repentina en el ganado o la maledicencia de un vecino resentido bastaba para desencadenar una investigación inquisitorial. La Iglesia, los tribunales seculares e incluso comunidades enteras participaron activamente en brutales interrogatorios. Estas confesiones, a menudo obtenidas bajo una presión física y psicológica extrema o por la sugestión colectiva, eran tomadas como prueba irrefutable, y los juicios se nutrían más de la superstición y el miedo que de la evidencia real. El caso más tristemente célebre ocurrió en la pequeña y puritana colonia de Salem, Massachusetts, entre 1692 y 1693. Todo comenzó de manera aparentemente inocente, cuando un grupo de jóvenes comenzó a sufrir ataques inexplicables, con espasmos incontrolables y visiones aterradoras. Pronto, estas chicas señalaron a varias mujeres del pueblo como las responsables de su sufrimiento, acusándolas de practicar brujería. En menos de un año, la histeria se propagó como la pólvora y más de 200 personas fueron acusadas formalmente, 30 fueron declaradas culpables en juicios injustos y 20 fueron ejecutadas, la mayoría de ellas ahorcadas públicamente. Algunas confesaron crímenes que no cometieron con la desesperada esperanza de evitar la pena de muerte, otras, con admirable entereza, murieron defendiendo su inocencia hasta el último aliento. Lo escalofriante de Salem es la total ausencia de pruebas reales, donde el miedo colectivo actuó como el único y despiadado juez. Este fenómeno aterrador no fue un evento aislado en la historia. Se produjeron cacerías de brujas similares en numerosas regiones de Alemania, Francia, Escocia, Suiza e incluso en zonas rurales de América del Sur. En muchos de estos casos, las acusaciones tenían mucho más que ver con conflictos personales, disputas por herencias, prejuicios y una profunda misoginia arraigada más en la sociedad de la época que con la práctica real de la brujería. Y aún así, durante siglos, la sociedad no solo aceptó, sino que en muchos casos exigió estas ejecuciones como un deber moral, creyendo firmemente que estaban limpiando sus comunidades de la maldad satánica. Durante el caluroso verano de 1789, en plena efervescencia de la Revolución Francesa, un fenómeno sin precedentes comenzó a extenderse por el vasto campo francés, el miedo. No era un temor puntual y localizado, sino un pánico colectivo, caótico, casi epidémico, que engulló a aldeas y regiones enteras. Se le dio el nombre de El Gran Miedo, y aunque inicialmente se gestó a partir de rumores sobre bandas de bandidos que arrasarían las cosechas, pero pronto mutó en una paranoia incontrolable. La creencia generalizada era que los nobles, en un intento desesperado por aplastar al pueblo rebelde y la naciente revolución, estaban contratando mercenarios para quemar aldeas y sembrar el terror. Las noticias llegaban confusas, cada región distorsionaba la información con el boca a boca, y el terror se expandía mucho más rápido que cualquier verdad o verificación. Campesinos abandonaban sus labores en los campos para armarse con lo que tuvieran a mano, desde hoces, horcas y viejas armas con las que cazaban a supuestos invasores que, en la inmensa mayoría de los casos nunca llegaban a materializarse.
Impulsados por esta mezcla de pánico y furia, asaltaron castillos, saquearon sus interiores, y lo que es más simbólico, quemaron sistemáticamente los archivos feudales que contenían los registros de sus obligaciones y deudas ancestrales hacia la nobleza, también atacaron propiedades señoriales, marcando un punto de no retorno. Muchos nobles, al ver que ni su linaje ni sus títulos les ofrecían protección contra el clamor popular, huyeron del país. Y lo más impactante de este episodio es que todo esto ocurrió sin que existiera una amenaza real y tangible a la escala imaginada. Fue el miedo colectivo mismo el que actuó como un combustible explosivo, encendiendo la furia social y desatando la acción en un momento histórico, donde bastaba un susurro o un rumor para desatar una violencia generalizada. Durante varios siglos, entre el siglo XIV y el XVII, Europa fue testigo de un fenómeno verdaderamente desconcertante y aterrador cuando, oleadas de personas, sin música ni motivo aparente, comenzaban a bailar de forma incontrolable en las calles. El episodio más célebre y escalofriante ocurrió en Estrasburgo en 1518, cuando una mujer, conocida como Frau Trofea, inició una danza frenética en una plaza y no paró. En poco tiempo, docenas, y luego cientos de personas se unieron a ella. Bailaban día y noche, exhaustos, con los pies ensangrentados, cayendo por el cansancio o en los casos más trágicos, muriendo por infartos, derrames o puro agotamiento. A este fenómeno se le dio el nombre de coreomanía o la plaga del baile de San Vito, en honor al santo al que se le atribuían casos de convulsiones. Se extendió por diversas ciudades europeas en distintos momentos de la historia, afectando por igual a adultos y niños, ricos o pobres, en lo que parecía una epidemia tanto del cuerpo como de la mente. Lo más inquietante era su aparente naturaleza contagiosa, ya que al presenciar a otros bailando sin poder detenerse, más personas comenzaban a hacerlo, atrapadas en el mismo e imparable ritmo. Hoy en día, la explicación más aceptada es que pudo haber sido una mezcla devastadora de estrés colectivo extremo, histeria masiva, hambrunas y una profunda superstición que caracterizaba a la época. Sin embargo, aún no existe una explicación definitiva que desvele por completo el misterio de este extraño episodio donde el cuerpo humano se rebeló contra sí mismo. En algunas zonas rurales de Inglaterra y Gales, entre los siglos XVII y XIX, existió una práctica fúnebre tan siniestra como fascinante: contratar a un comedor de pecados. Cuando alguien moría, la afligida familia del difunto colocaba un trozo de pan y una copa de cerveza o vino sobre el pecho inerte del cadáver. Luego, se convocaba a un hombre pobre del pueblo, casi siempre un marginado o un indigente, para que consumiera estos alimentos. La creencia era que, al hacerlo, este individuo absorbía simbólicamente todos los pecados del fallecido, purificando su alma para el viaje al más allá. El acto se desarrollaba en un silencio sepulcral, cargado de una tensión reverente, por lo que tras ingerir los alimentos, el comedor de pecados era expulsado de inmediato del hogar y de la vida social. Nadie quería tocarlo ni hablarle, pues se creía que había quedado espiritualmente contaminado por la carga de las culpas ajenas. Era un paria voluntario, una figura trágica que cargaba con la culpa de otros a cambio de unas pocas monedas o un pedazo de pan rancio. Irónicamente, cuanto más pecador se consideraba al muerto, mejor era la paga que recibía el comedor, mostrando un macabro reflejo de la desesperación por la salvación. Aunque la Iglesia nunca llegó a aprobar oficialmente esta práctica, en muchos pueblos persistió como un último intento desesperado de asegurar el descanso eterno de sus seres queridos. Todo comenzó de forma insidiosa en los años 80, con reportes aislados de niños en Estados Unidos que juraban haber visto payasos merodeando cerca de escuelas y bosques, a veces intentando atraerlos con dulces. Aunque jamás se capturó a un culpable, la perturbadora idea se arraigó en el subconsciente colectivo. Durante años estos avistamientos reaparecieron esporádicamente, hasta que en 2016, el fenómeno estalló con una fuerza global sin precedentes. Ese año, una oleada de histeria masiva se desató en más de 20 países. Personas disfrazadas de payasos comenzaron a aparecer en parques, carreteras solitarias y calles desiertas, muchas veces portando objetos amenazantes como cuchillos o bates, o simplemente permaneciendo inmóviles observando en silencio.
Algunas de estas apariciones fueron grabadas y los videos se volvieron virales instantáneamente, provocando una imparable reacción en cadena. La respuesta social fue tan drástica que hubo cierres de escuelas, numerosas detenciones, toques de queda improvisados y advertencias oficiales emitidas por las autoridades. A pesar de que en la inmensa mayoría de los casos no se registraron ataques físicos reales, el terror fue palpable y genuino, ya que la mera presencia de un payaso bajo ese nuevo y siniestro arquetipo, bastaba para generar un pánico incontrolable. Lo verdaderamente inquietante de este fenómeno es que nadie pudo determinar con certeza si todo inició como una elaborada broma, un experimento social macabro o una forma de caos autoalimentado por la viralidad. Lo que sí dejó meridianamente claro es que el miedo colectivo puede propagarse como un virus invisible, sin necesidad de un agresor concreto, y manifestarse en una realidad aterradora. Seguimos con el nivel 3. El 21 de diciembre de 2012, gran parte del mundo contuvo el aliento. No por una guerra o una plaga, sino por una histeria colectiva nacida de una interpretación popular del calendario maya, que supuestamente marcaba el fin de una era y para muchos, el fin del mundo. Este miedo global, sin una base científica, se convirtió en un auténtico fenómeno social. La ansiedad no era nueva, ya venía gestándose con documentales y teorías en Internet, sin embargo, la histeria alcanzó su punto álgido gracias a la cultura popular. La película 2012, estrenada en 2009, pintó un cuadro visualmente espectacular y aterrador de cataclismos globales, sembrando el pánico y dando imágenes a un miedo abstracto. Esto magnificó la creencia, por lo que millones compraron kits de supervivencia, se hicieron búnkeres o buscaron refugio en supuestos puntos seguros como el monte Bugarach en Francia, o el pueblo de Sirince en Turquía donde esperaban ser salvados. Gobiernos y científicos intentaron desmentir los rumores, explicando que el calendario maya simplemente terminaba un ciclo y comenzaba otro, pero pese a las aclaraciones, el miedo era más fuerte que la razón. Los medios se hicieron eco de la euforia y la paranoia, reportando desde ventas masivas de víveres hasta ceremonias de despedida en todo el planeta. Cuando la fecha llegó y el mundo no terminó, el alivio fue tan palpable como lo había sido el pánico. Lo inquietante de 2012 no fue la profecía, sino la vulnerabilidad humana al miedo colectivo y la desinformación. La noche del 30 de octubre de 1938, Orson Welles y el Mercury Theatre emitieron por radio una adaptación de La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells, presentada como noticiero interrumpiendo un programa musical, con boletines de última hora sobre una invasión marciana en Grover's Mill, Nueva Jersey. La dramatización era aterradoramente realista. Aunque la idea de un pánico masivo a escala nacional es un mito ampliamente magnificado por la prensa, la transmisión sí generó un fenómeno colectivo de confusión y miedo real en segmentos de la población. Personas que sintonizaron tarde o solo escucharon fragmentos creyeron genuinamente en la invasión, incluso se registraron llamadas de pánico a la policía y emisoras, también muchas familias se prepararon para huir. La tensión global pre-Segunda Guerra Mundial contribuyó a que la amenaza fuera plausible. Paradójicamente, la prensa escrita fue clave en la creación y perpetuación del mito del pánico masivo. En su competencia con la radio, los periódicos exageraron la histeria, argumentando la irresponsabilidad de la radio. Esta narrativa de millones en pánico se incrustó en la conciencia colectiva, volviéndose una leyenda enseñada como caso de manipulación mediática. Durante los siglos XVIII y XIX, una fobia se apoderó de Europa y América, el terror absoluto a ser enterrado vivo. Y no era un miedo infundado, los avances médicos aún eran rudimentarios y muchas enfermedades causaban estados de inconsciencia profunda que se confundían con la muerte. Casos documentados mostraban ataúdes exhumados con arañazos en la tapa interior, cuerpos girados e incluso uñas rotas intentando escapar. Esto no solo avivó la paranoia colectiva, sino que generó una industria macabra, los ataúdes de seguridad. Estos féretros, diseñados para la tranquilidad o la agonía,
venían equipados con mecanismos insólitos y perturbadores, campanas conectadas a la mano del difunto para alertar a la superficie, tubos de respiración que ofrecían una mínima esperanza, banderas que podían levantarse desde el interior, e incluso pequeñas ventanas de observación para verificar el estado del enterrado. En algunos cementerios, la obsesión era tal que se instalaban guardias nocturnos cuya única tarea era vigilar las tumbas de los recién sepultados durante días enteros. Las familias más acaudaladas no dudaban en pagar costosos seguros contra la muerte aparente y contrataban a médicos para que realizaran diagnósticos repetidos y exhaustivos antes de dar el visto bueno final al entierro. Lo más inquietante es que este pánico colectivo no fue un delirio sin base, sino una reacción directa a errores reales de diagnóstico, impulsados por un miedo ancestral, despertar solo y atrapado en la oscuridad bajo tierra. En enero de 1962, una escuela de niñas en Tanganica, lo que hoy es Tanzania, fue el epicentro de un fenómeno insólito. 3 alumnas comenzaron a reír sin control, una risa imparable y sin motivo, que en horas contagió a decenas de compañeras. Los ataques de carcajadas, que podían durar minutos u horas, eran tan perturbadores que forzaron el cierre inmediato de la escuela. Pero el cierre no detuvo esta peculiar ola, la risa se propagó como un virus invisible a otras escuelas, aldeas y comunidades vecinas. Durante meses, más de 1000 personas mayormente jóvenes, sufrieron episodios incontrolables de risa, llanto, desmayos, dolores e incluso dificultad para respirar. No era alegría, era un colapso emocional y colectivo inexplicable. Las investigaciones no hallaron evidencia de envenenamiento, infección o causas físicas. El único factor común era el profundo estrés, la represión emocional y los rápidos cambios sociales que vivían esas comunidades postcoloniales. Expertos lo clasificaron como histeria masiva, un cortocircuito emocional colectivo desatado por la alta tensión psíquica y social. A pesar de lo inusual, este evento está rigurosamente registrado e investigado. La epidemia de risa de Tanganica sigue siendo uno de los brotes de comportamiento colectivo más extraños y desconcertantes de la historia moderna. Y bajamos al nivel 4. A finales de la década de 1990, una amenaza silenciosa y abstracta comenzó a generar una preocupación global sin precedentes, el Y2K Bug, o llamado de manera más ominosa, el error del año 2000. El problema residía en una práctica de programación de décadas, donde los sistemas informáticos habían sido diseñados para representar los años con solo 2 dígitos, por ejemplo, 99 para 1999. Esto significaba que, al llegar al 1 de enero del año 2000, muchas de estas máquinas, desde las más simples hasta las más complejas, interpretarían el 00 como 1900. El temor latente era que bancos, hospitales, sistemas de control de tráfico aéreo, redes eléctricas, infraestructuras militares y sistemas gubernamentales críticos colapsaran masivamente al no saber cómo manejar el cambio de milenio. A medida que la fecha fatídica se acercaba, los medios de comunicación de todo el mundo se volcaron en difundir posibles escenarios catastróficos. Se hablaba de apagones eléctricos masivos a nivel continental, de misiles lanzados por error debido a fallos en los sistemas de defensa, de fallas bancarias irreversibles que borrarían ahorros de toda una vida, y de accidentes aéreos debido a la desorientación de los sistemas de navegación. Ante esta inminente amenaza percibida, gobiernos de todas las naciones invirtieron miles de millones de dólares en auditorías exhaustivas, actualizaciones masivas de software y simulaciones de escenarios de desastre para evitar el colapso predicho. La psicosis colectiva alcanzó niveles nunca vistos, hubo compras masivas de comida enlatada, agua embotellada, generadores eléctricos, e incluso retiros bancarios preventivos por parte de ciudadanos temerosos. Se celebró la llegada del nuevo milenio con un nudo en la garganta y una expectación tensa, pero al final, la noche pasó sin incidentes mayores. Entre los siglos XV y XVII, varios conventos europeos fueron escenario de comportamientos inexplicables protagonizados por monjas. En Francia, una monja comenzó a maullar como un gato de forma repentina e inexplicable, y en cuestión de días, el maullido se extendió a otras, y pronto,
Todo el convento estaba envuelto en un incesante concierto de maullidos colectivos que duraba horas, aterrorizando a los pobladores vecinos. En Alemania, se documentó un fenómeno similar pero diferente, cuando monjas de un momento a otro comenzaron a morderse unas a otras. Este comportamiento agresivo se extendió rápidamente entre distintas abadías, cruzando regiones enteras como una epidemia contagiosa. Los registros eclesiásticos de la época muestran la profunda preocupación, llegando a considerarse incluso la intervención militar para detener estos inexplicables ataques de mordiscos. En ambos casos, la explicación más recurrente y aceptada durante la Edad Media fue la de posesiones demoníacas, interpretando estos comportamientos como manifestaciones de fuerzas satánicas. Consecuentemente, muchas de estas monjas fueron sometidas a exorcismos rituales. Sin embargo, desde una perspectiva moderna, la mayoría de los expertos coincide en que estos extraños episodios fueron, muy probablemente, brotes de histeria colectiva. Se agravaron por las condiciones de aislamiento de la vida conventual, el intenso estrés religioso al que estaban sometidas estas mujeres y la severa represión emocional de la época, manifestándose en estos comportamientos inusuales y contagiosos. Todo comenzó en 1947, cuando un piloto llamado Kenneth Arnold reportó haber visto 9 objetos voladores moviéndose a velocidades increíbles cerca del Monte Rainier, en Estados Unidos. Describió su movimiento como platillos rebotando en el agua, por lo que la prensa, con una frase pegadiza, acuñó el término platillos voladores y, sin quererlo, dio inicio a una era de histeria colectiva a escala global. Apenas semanas después, ocurrió el célebre incidente de Roswell, donde se dijo que un objeto no identificado se estrelló. Aunque luego se explicó oficialmente como un globo meteorológico, las teorías conspirativas ya habían prendido fuego en la imaginación popular. Durante las décadas siguientes, miles de personas alrededor del mundo reportaron avistamientos inexplicables, luces en el cielo, y en los casos más extremos, abducciones y encuentros con seres extraterrestres. El fenómeno ovni se arraigó profundamente en la cultura, inspiró innumerables libros, películas, series de televisión e incluso el surgimiento de nuevas religiones y cultos. Gobiernos, como el de Estados Unidos, crearon comisiones secretas para investigar los reportes, y la desclasificación de algunos documentos oficiales avivaron aún más el interés y la especulación. Incluso pilotos militares y personal de inteligencia han reportado fenómenos aéreos no identificados que desafían las leyes conocidas de la física. Pero lo más inquietante de esta histeria colectiva no es tanto la pregunta de si los ovnis son reales o no, sino por qué tanta gente en tantos lugares distintos, desde campesinos en zonas rurales hasta astronautas y personal militar altamente capacitado, aseguran haber visto lo mismo o experiencias similares. Puede que nunca comprendamos del todo cómo opera la psique humana cuando se ve influenciada por lo colectivo. Lo que nos queda claro es que no siempre hace falta un enemigo real, o una amenaza tangible para que el miedo se propague. Si este video te pareció entretenido e interesante, por favor, suscríbete, me ayudarías mucho para poder seguir creciendo y continuar creando este contenido que tanto me gusta compartir con ustedes. Y por supuesto dale al pulgar arriba, y comenta qué caso de histeria colectiva conoces que no hayamos mencionado en este video. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero que el video haya sido de tu total agrado. Nos veremos muy pronto con un nuevo enigma, esto fue el laberinto del misterio, adiós.